Hoy día nosotros vamos a conversar sobre las 4 llaves del suceso. ¿Usted quiere tener suceso en su vida? ¿O usted quiere ser un más o menos en su vida? Un, un nadie, un don nadie. ¿Usted quiere tener suceso? ¿Usted quiere tener suceso en sus estudios, en su vida, en su matrimonio? ¿Quiere? No parece. Nadie está animado con el suceso. El suceso, ¿qué? Está tan lejos el suceso que las personas están así. ¿Qué es eso? ¿Qué es suceso? Está fea la cosa por aquí, está fea. ¿Quién quiere tener suceso en la vida? Está bien, está bien. Ahora se despertaron, se despertaron. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre 4 llaves para el suceso. Nosotros vamos a comenzar. Todo tiene que ver con la palabra de Dios y por qué nosotros incentivamos esta palabra. Ustedes saben que nosotros incentivamos mucho el estudio de la palabra, tanto que tal vez más que cualquier iglesia del planeta. Es posible, es bien posible. De Brasil y de América Latina, con seguridad. Yo conozco muchas iglesias y pastores de muchas iglesias y ninguna llega cerca a lo que nosotros realizamos aquí. ¿Por qué? Porque un día Dios mostró para sus pastores que nosotros sin esa palabra las cosas no acontecen, no pasan, no se realizan. La santificación, la verdadera prosperidad, el verdadero suceso no pasan, no van a realizarse fuera de esa palabra. Entonces nosotros vamos a hablar sobre esas 4 llaves del suceso y todo tiene mucho que ver con la palabra. Entonces, la primera llave del suceso es tener la palabra de Dios en su corazón. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, al principio la palabra, era la palabra. Y en algunas traducciones, por ejemplo, de la traducción Almeida, dice verbo, pero en verdad es la palabra, logos. Inclusive hay una banda logos, librería logos. Entonces, logos cogió mucho en el mundo evangélico. Entonces, logos significa palabra, que justamente es que cuando Juan va a presentar quién es Jesús, él dice, Jesús es la palabra de Dios. Esa palabra significa comunicación. La palabra es la forma por la cual nosotros nos expresamos, independiente si es por el lenguaje de señales, libras, o por el lenguaje de palabras habladas, o por lenguaje escrito, o palabras diseñadas. Pero nosotros nos expresamos los pensamientos, nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestra mente, las expresamos para otras personas a través de palabras. Entonces, ese don, ese privilegio nos fue dado por Dios, le fue dado al ser humano por Dios y tal vez sea una de las características más importantes que cuando Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza de Él, tal vez entre todas las cualidades, esa sea la cualidad más importante, que nosotros tengamos esa capacidad de expresar aquello que nosotros imaginamos y creamos en nuestra cabeza para la otra persona y que esa otra persona consiga coger, captar esas señales, audios o visuales y transformar ese mensaje y entender lo que se está pasando y así interpretar lo que nosotros pensamos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Eso es un código, es una cosa increíble que Dios nos dio, esa codificación y descodificación de pensamientos y hasta inclusive la cuestión del pensamiento, inclusive para el pensamiento tenemos que tener palabras para usted pensar. Nosotros creamos todo lo que pasa a través de la palabra y la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, la Biblia dice, miren, Jesús en la Trinidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesús es la expresión de Dios, es la realización. Lo que nosotros podemos conocer de Dios es a través de Jesús. Todo lo que nosotros conocemos de Dios viene a través de Jesús. Yo creo que inclusive en la eternidad, la Biblia dice que nadie jamás vio a Dios Padre, en el sentido de solo el Espíritu. Entonces nadie puede ver el Espíritu. Entonces Jesús es lo que se ve del Padre. Se ve al Padre a través de Jesús. Una vez uno de los discípulos dijo, Jesús, entonces muéstrenos al Padre. Ay, estoy con ustedes 3 años y ustedes todavía no entienden. Si usted me ve, usted ve al Padre. Yo soy la expresión exacta del Padre.
Jesús entonces es aquel, miren, es aquel, él expresó quién es Dios a través de la creación. Eso fue Jesús que hizo. Fue a través de Jesús que el mundo vino a existir. Fue Él que dijo, haya luz, que se separen las aguas y la tierra y el aire. Fue Él que llegó a la tierra y hizo aquella estatua de barro, y la Biblia dice que después infló, respiró, sopló en Él. Y Él se convirtió en un ser vivo. Y Él continúa soplando, Él continúa soplando, Él continúa realizando a Dios en este mundo. Él continúa a ser la expresión exacta de Dios. ¿Y por qué es importante entender esta primera llave? Porque es tener la palabra de Dios en su corazón. Hagan así, hagan un corazoncito así. Tener la palabra de Dios en su corazón. Tener esta palabra en su corazón. Entonces, el corazón en verdad tiene a ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra existencia. La Biblia dice que uno de los secretos del suceso es tener ese logos en su corazón. Primero, sin el logos, sin Jesús en su vida, usted va a encerrar su vida cuando usted expire y muera, cuando vaya a un lugar donde no existe Dios. En Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículo 9. Pero la Biblia dice que todos los que recibieron a Jesús y lo recibieron y entonces se convirtieron en hijos de Dios, y esa es la garantía de que usted no se va más a morir y usted va a estar en un otro nuevo planeta, en la santa ciudad, en el paraíso, y esa es la garantía después de que tú no vas a ser más condenado por tus pecados, porque tu pecado ya fue pagado. Ese espíritu, ese logos que habita en ti, ya murió y resucitó. Entonces, en cierta forma, Jesús ya pagó tu pecado y volvió. ¿Por qué? Porque Jesús es vos, eso es tú. Jesús a través de la tercera persona del Espíritu Santo es un don. Jesús está dentro de ti. Entonces, la primera llave del suceso es tener la palabra en su corazón. Ahora, miren, esto se extiende más porque la palabra entonces no revela, ella es la expresión, él es el contacto que nosotros tenemos con Jesús. Por eso Jesús le dijo una vez a Tomé, tú creíste en mi historia, usted creyó en lo que yo hice solo porque tú tocaste en mi mano. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? Pero feliz son aquellos que crean solo por escuchar. Entonces, esa misma palabra que a través de Tomé, que él vio, bueno, eso fue palabra, pero nosotros vamos a creer solamente por el testimonio, por escuchar esa palabra, y nosotros vamos a tener la misma bendición, inclusive tal vez hasta más alegría que los propios discípulos, porque ahora ese logos, la palabra, Jesús puede habitar en nuestros corazones. Pero cuando Jesús habita en nuestro corazón, miren, Él habita juntamente con su palabra. Es imposible tú separar a Jesús de su palabra. La palabra y Jesús es lo que hizo al mundo existir. Entonces, toda vez que tú cojas cualquier cosa, mires cualquier cosa, allí está Jesús. Existe una marca indeleble, imborrable en todos los átomos, en todas las células del mundo, en todo está la marca de Dios. El dedo de Dios está allí. Existe ahí mucho estudio. Bueno, ¿y por qué? Porque Dios está en todo. Todo refleja a Dios. Jesús está en todas las partes. Y miren, cuando usted nació, voy a dar una aula ahora de biología. Cuando usted nació, el otro día unas dos mamás se molestaron porque en los niños enseñaron sobre eso, sobre cómo Dios hizo. Ahí las mamás dijeron, están hablando de sexo para niños de 6 años. Mamás, saquen su cabeza de la arena. Dejen de ser avestruces. Disculpen si fue una de ustedes que está aquí. Yo no sé el nombre, no solo quiero dar el ejemplo. No voy a dejar aquí y decir el nombre. No, de repente yo voy a ir con usted personalmente, pero yo quiero dar este ejemplo porque va a instruir a todo el mundo. A veces la mamá está con la cabeza enterrada en la arena. Yo les digo, miren, escuchen, sus hijos ya escucharon hablar de mucho sexo en la escuela. Puede tener seguridad. Hoy es 5 años la edad en que los niños tienen contacto ya con sexualidad. 8 años con pornografía.
¿Y quién mejor para instruir sobre eso de que alguien con concepto bíblico de sexo? ¿Entendieron? Bueno, ahora el problema es, como hablamos muchas veces en la oficina del matrimonio, esa cosa maravillosa llamada sexo que Dios creó para el ser humano fue teñido con pecado, con violencia. Entonces, por eso que es cuando se habla de sexo, ¿no? Entonces, es porque Satanás consiguió engañarnos. Dios manchó eso. Por eso que eso es la parte de Satanás, es algo escondido. Pero para Dios, no, para Dios, sexo es una cosa bendecida por Él, dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, no, fuera del matrimonio va a ser un problema. Eso no está aceptado por Dios. Ahora, fuera del matrimonio va a dar problema, fuera del matrimonio va a dar problema. Yo me canso de aconsejar personas que tuvieron sexo fuera del matrimonio, que ahora están con toda su vida complicada. Bueno, volvamos al asunto, a que ella habla de biología. Un día, una célula, entre millones, trillones de células que su papá tenía, entró en su mamá y fue llegando allá hasta la célula de su mamá, que estaba esperando esa célula de su papá, y habían allí muchas células, entre millones, y consiguieron encontrarse esa célula masculina y femenina, y esas células se convirtieron en muchas otras células, 4, 8, 32, y después de 9 meses nació usted. Entonces, no es diferente con el nuevo hombre. Jesús dice que usted primero tiene que nacer de su mamá, y después tiene que nacer del Espíritu. Y miren, esa unión, así como un día se juntó la célula de su papá y de su mamá y formó usted, también la unión del Espíritu de Jesús con su humanidad, con su ADN humano, eso se juntó y usted se convirtió en hijo de Dios. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 12. Todos aquellos que recibieron, que fueron fecundados, que fueron injertados con el Espíritu de Dios, se les fue dar el poder de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted creyó. Usted es un hijo cuando usted cree. Entonces, la célula de Jesús viene por la palabra. Es la palabra. La célula de Jesús, como si fuese un espermatozoide de Jesús, es la palabra. Miren este versículo aquí en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 63. Déjenme leer para ustedes. Ese versículo es interesante. Juan 6, 63. El espíritu de la vida, espíritu es el que da la vida. La carne no vale para nada, no produce nada que se aproveche. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dios es reproducido en el ser humano a través de la palabra. Por eso que la palabra es completamente conectada con Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. Y cuando usted creyó, es cuando usted fue fecundado. Miren, usted va a cambiar bastante. Ahora, usted es un feto. Usted nunca vio un feto bonito. El feto todo es feo. No hay ni siquiera una pierna, ¿no? Parece que esa parte es una cabeza grande, ese ojo grande. Parece que un rabito, parece que pueden tener una nariz grande. No sé, no, los fetos no son bonitos. Entonces, cuando usted es fecundado por Dios y se convierte en un feto, usted no es bonito. No. Para Dios entonces aquí nosotros somos fetos, pero la Biblia dice que un día nosotros vamos a nacer. Hasta que Jesús regrese, nosotros en estado de feto. Pero un día usted va a explotar y usted ni se imagina lo que usted va a hacer. Usted no se imagina cómo será su vida cuando un día salgamos de esta etapa en la cual nosotros estamos en el vientre, como si fuese de Dios, y del cual un día vamos a nacer. Por eso, no hay suceso si la palabra no está en nuestro corazón, si nosotros no recibimos esa palabra, que es esa palabra que hace que nazca en nuestra vida Jesús. Ahora entendieron
la conexión de la palabra escrita o hablada de Jesús. Las palabras que yo les digo a usted son espíritu y son vida. Entonces, la primera llave del suceso es la palabra de Dios en mi corazón. Número 1. Número 2. La segunda llave del suceso es tener la palabra en mi cabeza. Hagan así. La palabra en mi cabeza, la palabra en mi mente, la palabra en mi cabeza. Si la persona de su lado no hizo, usted mismo coloque la palabra en la cabeza. Pop. Dios, hay muchos lugares en la Biblia y yo voy a leer solo algunos. Dios dice que si usted tiene la palabra en su mente, en su cabeza, usted va a tener suceso. Salmo 1, versículo 3. Antes, la persona que va a tener suceso no va a andar con los impios. Antes él va a meditar en la palabra de Dios día y noche. Y esa persona va a ser como un árbol que está cerca de un río y las raíces van a coger esa humedad. Las hojas nunca se van a marchitar y va a dar frutos y todo lo que haga va a prosperar. Entonces, la persona que tiene esa palabra constante en su vida va a prosperar. Por eso que nuestra iglesia toca mucho en esa misma tecla. Nosotros podemos tener la mejor música, la mejor estructura, la mejor catedral, pero no, las personas van a tener suceso realmente si ellas entienden en la palabra de la necesidad de tener esa palabra en nuestra vida. Eso va a darle a usted suceso en su vida, palabra en su corazón, palabra en su mente. Todo lo que usted haga va a prosperar. Va a enamorar bien, sus negocios van a prosperar, su vida familiar va a prosperar, en todo lo que usted se meta va a prosperar, conforme los designios de Dios. Usted necesita tener esa palabra en su cabeza. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice así: miren, estén atentos a cumplir todo lo que esa palabra dice, pues así vas a ser próspero en todo lo que hagas. En todo lo que hagas tendrás suceso. En Santiago, capítulo 1, ya que nosotros estamos ahora memorizando Santiago, entonces Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice así: pero el hombre que observa atentamente la ley perfecta o la palabra que trae libertad y persevera en la práctica de esa palabra, no se va a olvidar o no olvidándose de practicarlo. Va a ser feliz en aquello que haga. Será bien sucedido en aquello que va a hacer. Esta promesa está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios dice que cuando usted llena su vida con la palabra, usted va a tener suceso. Y en Salmos 119, versículo 9 a 11, dice que usted consigue vencer las tentaciones, usted consigue vencer las drogas, usted consigue vencer la corrupción, usted consigue vencer aquellos malos hábitos que usted tiene, usted consigue vencer sus dificultades, sus debilidades que usted tiene. Usted puede ser un suceso, usted puede tener el suceso. Solo en el libro de Salmos 119, solo en ese Salmo 119, hay aproximadamente 75 promesas para quien medita en la palabra del Señor, aquel que está siempre estudiando. Entonces, primero, la primera llave del suceso es tener, digan conmigo, la palabra en mi corazón, y segundo, tener la palabra en mi cabeza. Tercera llave del suceso es que usted tenga la palabra en sus oídos. Tenga la palabra en sus oídos. Hagan así, pero no se golpeen muy fuerte. La palabra en sus oídos. Escuchar la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 30, versículo 21. Yo voy a leer ese versículo. Ese capítulo es un capítulo lindo. Isaías, capítulo 30. Dios habla de un momento futuro donde no serían más los profetas que hablarían para las personas, no serían más los pastores que irían a hablar a las personas, pero sí sería el propio Espíritu que iba a hablar a las personas. Y nosotros ya estamos en esa época.
En el capítulo 14 de Juan, versículos, déjenme ver si yo encuentro aquí rápido, del 14 al 16, Juan 14, 14 al 16, Jesús les dice así a sus discípulos: ahora yo estoy con ustedes, del lado de ustedes, pero en aquel otro día yo estaré dentro de ustedes, en ustedes. Entonces Jesús está dentro de aquellos que lo recibieron a través de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, a través del Espíritu Santo, Él está aquí dentro de usted. La Biblia dice que lo que pasó cuando usted aceptó a Jesucristo es que el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de Jesús, Él se entró en usted y literalmente está dentro de usted. Él hace parte de usted para yo vivir en Cristo. El motivo por el cual yo no me voy al infierno cuando yo sea juzgada es que yo ya morí y ya estoy resucitado, porque eso lo hice a través de Jesús cuando lo acepté. Entonces mi pecado ya fue pagado. Fue Jesús que lo hizo. Por eso ya no hay más resurrección para los que están en Cristo Jesús. Por eso que en este pasaje dice que usted tiene que tener la palabra en su oído. En Isaías 30, versículo 21, miren aquí conmigo, dice así: y a pesar que usted vaya para la derecha o vaya para la izquierda, una voz atrás de ti te dirá: este es el camino, síganlo. Amigos, ya estamos viviendo eso. 2 semanas atrás yo les hablé sobre Pedro en la playa, donde Jesús les hizo el milagro de los pescados. Entonces, uno de los motivos por los cuales Jesús se demoró 30 días antes de aparecer nuevamente es porque Él estaba instituyendo una nueva forma de hablar, de conversar con sus seguidores, con sus hijos, que somos nosotros. Pedro, hasta aquel momento, él había visto siempre la presencia de Jesús. Lo podía tocar, lo podía escuchar personalmente, literalmente, pero ahora estaban entrando en una nueva fase, que es la fase que nosotros vivimos. Es una fase que por la fe tú crees solo con ese testimonio de la palabra de Dios. Entonces Jesús estaba presentando ese nuevo momento. Él ya estaba enseñando a sus discípulos de que ahora usted tenía que concentrarse mucho más para escuchar a Dios hablar. El Espíritu estaba dentro de ti. Él siempre habla contigo. Solo que tú tienes que concentrarte más. Tienes que estar bien enfocado para poder escucharlo. Entonces, miren, para que usted escuche al Espíritu, en el capítulo 2 de Juan 2:27, dice: y esa unión con el Espíritu que yo les di es verdadero. No es una cosa de filosófica o de la imaginación. No, es una realidad. Ese Espíritu que yo les di es verdadero. Y por eso usted no necesita de maestros o para que le enseñen en los caminos o gurús. Entonces, tú no necesitas de esos gurús, o de obispos, o de pastores, o de apóstoles. No, ustedes no necesitan de eso, señores. Ustedes pueden seguir a Jesús solitos. Claro, Dios nos dice que tenemos que ser parte de una iglesia, mas es por otro motivo. Pero las verdades de Dios, usted puede descubrirlas. Ustedes no necesitan más de otro libro, del libro de Un Cono con Dios, o de otros libros. Los libros que sirven para ayudarnos salieron de la Biblia, pero en verdad ellos ya estaban dentro de la Biblia. Aquellas verdades ya están dentro de la Biblia. Ellas son solo extensiones, pero todas esas extensiones de libros que nos ayudan a aprender, ya vinieron de la Biblia. Entonces, lo que nos ayuda es la palabra de Dios. Hay otras religiones evangélicas que dicen que tenemos que tener la Biblia y otro libro también. No. Pedro nos dice en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice que todo lo que necesitamos para la vida eterna, todo lo que necesitamos para poder ser la persona que Dios quiere que yo sea, todo lo que necesito para desarrollarme como un feto, para un día salir y ser un ser bonito, lindo, Dios ya nos dio por sus grandes y preciosas promesas. Pedro dijo: yo estoy escribiendo eso aquí para que cuando yo me muera, porque ya mi hora está marcada, ustedes se queden con esto y puedan tener esa referencia y puedan estudiar y las generaciones futuras puedan escuchar ya aquí Dios hablando. Usted, para que tenga suceso, tiene que escuchar la palabra en sus oídos. En el Salmo 32, yo quería que ustedes lean junto conmigo el Salmo
32, versículo 8. Vamos a leer juntos este versículo porque es muy bonito. Hay tanta verdad aquí. Dios hablando sobre el futuro. Miren, este versículo es del futuro. Vamos a leer juntos. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. A mí me gusta colocar más te. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Velaré por ti. Entonces, miren, Dios ya está previniendo que un día el Espíritu iba a estar hablando con nosotros. Ahora ustedes tienen que aprender a escuchar. Cuando nosotros hablamos aquí de meditación, de estudio bíblico, todo eso ahí que tiene que ver con las verdades, con los versículos de la Biblia, miren, eso siempre en verdad es comunicación con Dios. Dios nos dio dos formas de comunicación. Él nos dio esta palabra de Él, por la cual Él se comunica con nosotros. Eso en 2 de Pedro, versículo 2, nos dice eso. Y Él nos dio otra herramienta llamada oración. Aquí el sonido, por favor, está un poquito extraño. Ahora aumentó bastante aquí en mi oído. Por favor, arreglen eso. Y entonces, miren, esas dos cosas andan juntas. Cuando usted está meditando en la palabra de Dios, no es solo para usted estar memorizando, es Dios hablando con usted, ¿entendieron? Yo voy a dar en breve otro mensaje así, tipo, no existen esas personas de las cuales a usted le gustaría hablar. Yo tuve el privilegio de hablar con una otra persona que son las más brillantes de Brasil, Antonio Cabrera. Yo quería inclusive traer a Antonio Cabrera para hablar con los jóvenes. Tal vez ustedes ni sepan quién es, pero para mí fue un privilegio conversar 10 minutos con él. Es un privilegio así de la vida, una vez en la vida, un sueño. Y Antonio Cabrera. Y otro fue el Dalayol. Y yo pasé 45 minutos hablando con Dalayol. Es un privilegio conseguir escuchar la perspectiva. Y yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero solo de estar en la presencia de ellos y escuchar de la inteligencia de ellos. Entonces, de allí entonces cuando tú te sientas a meditar, cuando tú estás leyendo ahí, es Dios que está conversando contigo. Él habló, Él colocó esas palabras, mandó escribir esas palabras porque Él quería que tú escuchases y oyeses esas palabras que son lo mismo que escucharon las personas de Corintios, las personas de Éfesos, las personas de Colosenses, de Colos. Él quería que eso quedase para que ustedes escuchasen. Entonces cuando Él habló, no fue solo para esas personas. Inclusive Pablo dice, y pasen esa carta de Dios para los otros. Y Dios mandó pasar y hasta ahora se ha preservado esa palabra porque Él quería hablar con nosotros, con usted. Por eso cuando usted está meditando, viendo la palabra, la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 2, Él dice así, en la hora en que usted está allí, si usted no está entendiendo, clame, dígale a Dios, por favor, Dios, quiero entender, explícame. Y Dios te va a revelar. Dios, la Biblia dice, hable de su boca para su oído. Dios, Él habla para su oído. Esa palabra entonces es de mucha interacción. Cuando usted está orando, no es hablar 1000 palabras por minutos. Hay gente que ora tanto. Y usted ya habló con alguien que no le da tiempo de responderle. Hay personas que hablan, te preguntan y ya te responden la pregunta. Hay gente que habla por los codos. Y hay gente que habla por los codos y por las rodillas también. Entonces, no hay como tú hables con esa persona porque esa persona ya habla todo. Entonces, no es eso, es conversa, no es un monólogo. Cuando hay un monólogo no hay diálogo. Y hay algunas personas que son así, que solo hablan, y hablan. Y yo no sé si Dios escucha a esas personas que hablan así, hablan. No sé.
y no paran para escuchar a Dios responder. Dios responde. Dios responde cuando usted está orando. Dios responde cuando usted está meditando. Por eso usted tiene que tener las pausas para escuchar a Dios hablándole. Y Él habla las verdades que están basadas en la Biblia. A veces Él te habla versículos. Él dice que el Espíritu Santo que colocó en nosotros va a traer a nuestra memoria palabras que Él habló. Él va a facilitar que nos recordemos de aquellas palabras que vamos a necesitar en aquellas horas en que nosotros estamos necesitando, que estamos preguntando. Él habla literalmente. Dios es algo vivo. Y si usted no llega a ese punto en su vida de conseguir esa comunicación con Dios, entonces usted está viviendo una relación. Déjenme explicarles así. Voy a explicarles con ese ejemplo. Y yo creo así, que de repente una de las peores o difíciles profesiones en el mundo es algo así, tipo pediatra. Pediatra y veterinario son parecidos, porque ¿cómo usted va a saber que el perrito o el niño están con dolor? Los niños no tienen palabras para expresar ese dolor. ¿Dónde está doliendo? Duele. ¿Dónde duele? Duele. ¿Está doliendo aquí? Duele. ¿Está doliendo aquí? Duele. El niño solamente llora, no tiene palabras, 10, 15 palabras para expresar y localizar el dolor. Él siempre muestra todo el cuerpo, no consigue colocar el dedo en el dolor. Una vez mi hermana, que era pequeñita, pasó horas llorando, ¿no? Y no encontraban cuál era el problema, el motivo, y era solo su zapato que lo habían colocado al contrario, y su dedito le estaba doliendo. Entonces, es difícil que Dios se comunique con nosotros y nosotros comunicarnos con Él si no tenemos el mismo vocabulario. Entonces, ¿por qué se dice que cuando mejore su vocabulario, mejor usted se va a comunicar con Dios? Porque usted va a tener más vocabulario para poder expresar lo que está en su cabeza y lo manda para la cabeza del otro. Yo siempre les hablo de esa etapa de nuestro córtex frontal, que es una de las bendiciones de nuestra corteza cerebral. Entonces yo puedo imaginar aquí en mi cabeza un diseño, alguna cosa, y yo con palabras o escritas o con un diseño gráfico, yo consigo codificar eso que estoy pensando, y Dios consigue en su cabeza rehacer todo lo que yo estoy pensando, imaginando. Dios consigue recodificarlo. Y ahí eso se retransmite y se pasa a otra persona. Y la otra persona inclusive puede ejecutar algo que yo estaba pensando. Eso es un regalo que Dios le dio al ser humano, fantástico. Entonces en esta parte Dios dice que nosotros tenemos que escuchar, oír. Y para eso tenemos que tener vocabulario. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así: ¿quién puede instruir a Dios? Es una pregunta que dice así: pero ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Por qué hay tanta gente que hace burradas? Usted ya vio algunos creyentes que son burros, muy burros. No sé, más quién soy yo para decir, pero hay muchos creyentes que son burros. Hasta su oreja ya está creciendo. Porque ahí usted le dice, ¿cómo es una cosa idiota como esas? Dios no te está diciendo que eso no va a dar resultado. Ahí él se queda así, eso fue una burricie, hermano. ¿Por qué hiciste esa burrada? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso en 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no la usamos. Mi papá decía, use su cabeza, David, use su cabeza, David. Mi papá siempre vivía diciendo eso. Esa cabeza no fue colocada ahí solo para arreglar su cuello. ¿Entendió, David? Usa su cabeza. Su madre habla esas cosas si no le habla, debía hablarles. O entonces decía así, esa cabeza no fue solo colocada ahí para separar las dos orejas. Use su cabeza. Use su cabeza. Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo nosotros usamos la mente de Cristo? Aquí. Ese espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, está en usted. Entró en usted un día. Entró, se conectó, aceptó a Cristo. ¿Entendieron? Está ahí dentro y no sale más. Ahora, Él coge esa palabra que Él escribió y la aplica en su vida. Usted está orando y ahí viene un versículo. Usted está meditando y ahí viene un versículo y está viniendo la respuesta de Dios. Es una comunicación
Usted habla con Dios, tanto cuanto David hablaba, Isaías hablaba, todos ellos hablaban. Usted solamente tiene que leer más, conocer más la palabra, estudiar más la palabra. Nosotros estamos en una nueva fase, estamos en la fase final antes de la llegada de Cristo. Como Él habló, Él le mostró a Pedro, estamos en una nueva modalidad, en una nueva forma. Ahora el justo va a vivir por la fe. Es un poco más difícil, sí, pero nosotros tenemos la misma seguridad, podemos tener la misma seguridad que a través de la palabra Dios nos habla lo mismo que hablaba a cualquier profeta que nosotros leemos tanto de la palabra de Dios aquí. Entonces vamos de nuevo. Para tener suceso tenemos que tener la palabra en nuestro corazón, tenemos que tener la palabra en nuestra cabeza y tenemos que tener la palabra en nuestro oído. Tenemos que estar escuchando la palabra. Porque Dios, Él nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En otros tiempos Dios hablaba a través de profetas, etcétera, etcétera. Pero hoy habla a través de su Hijo. Él habla hoy a través de su Hijo. El Hijo entró en nosotros. Esto aquí, la palabra, es la revelación del Señor Jesucristo para nosotros. Él habla, Dios habla a través de su Hijo, a través de la palabra. Es así que Él habla. Por eso cuando nos sentamos para meditar, para leer la Biblia, no es solo cuestión de usted sentarse. Usted tiene que sentarse y recordar ahora que usted va a conversar un poco. No con Dantal Dalayor, o con Antonio Cabrera, o con Bolsonaro, o con Lula. Usted no va a sentarse a conversar con ellos, con Donald Trump. No. Ellos no son nada. Usted va a conversar con Dios. Cuando usted se sienta de esa manera, ahí ustedes van a ver un cambio. Ustedes no leen solo por leer. Usted lee y Dios habla con usted. Dios le inyecta pensamientos. Por eso, todo lo que tú hagas, tú vas a prosperar. Por eso. Y por último, vamos a ver, rapidito. Vamos a tener primero Dios en nuestro corazón, la palabra en la cabeza, la palabra en el oído y tenemos que tener la palabra en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Miren. Para que usted tenga suceso, usted necesita ejecutar la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. Vamos a leer nuevamente. Santiago capítulo 1. Sea practicante de la palabra. Y no apenas un oyente. Sí, muchas palabras van a entrar a nuestro oído, pero eso tiene que traducirse ahora en acción, porque si no vamos a estar engañándonos. Aquel que escucha la palabra, pero no lo coloca en práctica, es igual al hombre que se ve en el espejo y después que sale del espejo, se olvidó de cómo él se miró en el espejo, se olvidó de su apariencia. Igual que aquel chocolate que le manchó un poquito aquí y al final no es que no hay una persona que después tiene una cosa negra en su diente. A veces él está así, haciendo eso aquí. Ahí él ni percibe que él está haciendo eso. Él se miró al espejo, vio esa mancha y después no hizo nada. Entonces imagínese. Entonces, usted tiene que ser practicante. Entonces, ahí dice, el hombre que observa atentamente la ley perfecta y trae la libertad, y la ley que trae la libertad, y persevera en la práctica de esa ley, no se olvidando de lo que vio, pero sí practicando, ese hombre será feliz en todo lo que haga, será feliz en todo lo que quiera. Dios quiere que esa palabra haga parte de tu deporte. ¿Cuántos hermanos ya jugaron fútbol con otro hermano? No hay hermanos que parece que cuando entran al campo, el Espíritu Santo sale y el diablo entra. A veces hay hermanos que juegan, que me parece que yo estoy viendo hasta el rabo y los cachos del demonio, del diablo. ¿Por qué? Porque él se olvida de la palabra cuando él está en su deporte. Dios quiere hacer parte de tus deportes. Jesús está contigo, ¿entendió? Por eso yo pienso que a veces alguien se quiebra, se machuca, se tuerce el pie, porque a veces se olvidan de Dios y entra el diablo.
Entonces Dios viene y te hace esas cosas para decirte, oye, no, tú mira, no pareces mi hijo. Pareces que eres más hijo del demonio de que mi hijo. Porque entraste aquí al campo y te olvidaste de todo. Entonces no debemos ser así. Dios, Él quiere ser parte de tu deporte, Él quiere ser parte también de tu enamoramiento. Dios está preso a ti. Él se prendió a ti por su promesa. Él no sale más de ti. Y Él quiere ser parte de todo, de tu matrimonio. Él quiere ser parte de tus negocios. Él quiere ser parte de la forma como crías a tus hijos. Por eso todo el tiempo tienes que estar consultándole, todo el tiempo conversando, todo el tiempo interacción con Dios. En todo lo que hagas, en tus estudios, en cada prueba, en tu trabajo, en tu carrera, en tu día a día, en cada momento de tu profesión, de tu vida, tienes que estar en contacto con Él siempre. Para que usted tenga suceso, usted tiene que tener a la palabra de Dios en su cuerpo, tiene que ejecutar esa palabra. Allí sí, todo lo que hagas vas a prosperar. Vamos a revisar desde el inicio, vamos a ver si ustedes se recuerdan de todo, sin ver sus anotaciones, para que usted tenga suceso. Todo habla de la palabra. Entonces usted tiene que tener la palabra primero en su corazón. Y si usted nunca aceptó a Jesús, entonces hoy día, acepta a Jesús. Diga de una vez, rápido, Jesús, yo te quiero en mi vida, porque Dios ya te promete que va a entrar, si usted cree en la historia de Él. Ahí al final usted va ahí atrás, en un cantito ahí donde dice integración. Ahí tú vas allá y dices, mira, yo acepté hoy día a Jesús, y va y coloca tu nombre allá. Es simple, es así. Entonces usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón, tiene que tener la palabra en su cabeza, usted tiene que tener la palabra en sus oídos y usted tiene que tener la palabra en su cuerpo. Que Dios los bendiga ricamente. Vayan a almorzar con Jesús.